Recién escuchamos Rezo por Vos de Charly García y les recuerdo que nos acompañan Agustín Salvia y Javier Lindenboy. Y Javier, ¿quedabas listo en la gatera? Sí, a mí me gustaría agregar una perspectiva que la expresaría en estos términos. Obviamente, soy de los que creen que uno de los problemas más enredados en la sociedad actual están derivados del poder creciente de componentes de esa sociedad que podemos llamar monopolios, lo podemos llamar de mil maneras, pero creo que entre nosotros y los oyentes seguramente tenemos una idea común de a qué nos estamos refiriendo. Y que en ellos el Estado debiera poner la mirada en términos de limitar esa capacidad decisoria excesiva, por decirlo. Un buen Estado regulador. Un buen Estado regulador, que incluye, en mi creencia, la dinámica que la sociedad tenga sobre sí misma y sobre el funcionamiento del Estado. Y yo lo menciono en relación a un aspecto. Cuando uno habla del empleo precario, es decir, el empleo desprotegido, está hablando, aunque no lo mencione, de que hay unidades productivas que están funcionando al margen de las regulaciones generales y en particular de las fiscales. Yo siempre repito que no existiría para una empresa interés en tener trabajadores en negro si toda su actividad la hiciese correctamente y en blanco. Por lo tanto, creo que un componente imprescindible es la disposición colectiva o no a contribuir con sus propios esfuerzos al sostenimiento de una actividad estatal a la que uno a veces, como excusa, le endilga lo que efectivamente tiene como déficit para justificar su actitud elusiva, evasiva. Poco colaboradora. Y creo que es un componente, dicho por un economista a lo mejor suena medio extraño, pero yo creo que es una parte importante de nuestro diálogo insuficiente que yo creo que tenemos en la sociedad. Por lo menos en la sociedad argentina yo lo percibo esa manera. A veces es por problema de insuficiente convicción, a veces es como hablábamos en el corte de que uno aspiraría a tener un Estado que sea no necesariamente de mayores dimensiones, pero sí de mucha mayor eficacia, claro, que es lo que en el momento actual podemos apreciar. Sí, Agustín. No, justamente porque creo, cuando hablábamos de los por qué esa contradicción, por qué ese núcleo de la marginalidad estructural, por qué esta Argentina dividida, y señalaba el proceso de concentración económica que había continuado, hay que plantear que junto con esto también el desarrollo de un Estado que ha sido incapaz de poder poner reglas de juego mucho más claras, un proceso redistributivo no solo del ingreso sino de la riqueza, de las capacidades productivas y de las capacidades de disfrute de la riqueza en términos de inclusión social, incluso sustentable, pensado en términos no solo de cómo consumimos hoy, sino cómo consumen nuestros hijos y se incluyen en una sociedad mucho más justa. Entonces esto ha faltado un Estado planificador, no invasivo, pero planificador, que piense políticas de mediano y largo plazo, que tenga políticas de Estado. Que no quede dependiendo. Que tenga estadísticas. Hemos destruido el sistema de información. El INDEC. Yo no entiendo, yo no me puedo imaginar algo menos progresista que un Estado que no solo no atiende, no resuelve el problema estructural de la pobreza, sino que además la niega a través de sus propias informaciones, relatos y estadísticas. No me imagino algo menos progresista que esto, porque alguien puede decir, estos son pobres porque quieren. Bien, acá no hay pobres. Yo no creo que haya nada menos progresista que no querer saber. Bueno. Porque no querer saber tiene que ver con que me quedo con lo que sé. Sí.
Claro, exactamente. Ahora, esto con lo que me imagino, ahora, quiero que sea. Lo cierto es que también hemos avanzado mucho en materia de derechos sociales durante esta década. Sí. Eso es muy importante. Creo que eso en todo caso sería el único elemento o asamento que yo creo que es importante que nos queda como herencia. Cuando uno discute si es década ganada, perdida, yo no me gusta tomar esos calificativos, sino que pienso en una década desaprovechada en términos de una oportunidad. Desaprovechada en términos de una oportunidad donde el Estado tenía una enorme capacidad para captar recursos fiscales y proyectar esos recursos fiscales en función de una inversión de desarrollo, ¿no? De una inversión de desarrollo en el mediano y largo plazo, desarrollo económico y desarrollo social. Creo que devino un proceso de, como decía Javier, se esperaba que el crecimiento derramara, como, ¿no? Que fuera eterno, además. Que fuera eterno y que derramara, como era la utopía de los años 90, es decir, o como era la falsa promesa, claro, de los años 90. Ayer estaba escuchando a alguien que decía, bueno, es cierto que después del 2003 hubo un crecimiento fabuloso, sobre todo en la soja, que pasó de 170 o 130 y pico en la época de la Alianza dólares la tonelada, llegó en un momento a tocar casi 700. Ahora, yo tengo la impresión de que el Estado apostó a que eso iba increyendo y nunca paraba. Hoy estamos en 400 y pico. Que esta sociedad viviría de rentas, de esa renta de manera indefinida. Que esa bonanza sería eterna. Y una bonanza que estuvo muy asociada con un cambio que objetivamente se produjo más allá de las fronteras de Argentina. Quienes hemos leído a la CEPAL o a Prebisch, estuvimos durante décadas imbuidos de la convicción de que sistemáticamente los países proveedores de materias primas tenían que entregar cada vez más de sus propios productos para adquirir cada vez menos de los productos industriales elaborados en el centro. Eso, que se llama deterioro de los términos del intercambio, es lo que caracterizó la segunda mitad del siglo XX y es lo que se dio vuelta como una media en el siglo XXI, y eso facilitó que países como Brasil, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, como Chile, como Argentina hayamos podido encontrar una demanda mundial de productos que veníamos elaborando o que incorporamos más recientemente, como la soja, y que dieron posibilidad de intervención estatal mucho más fuerte, más allá de los éxitos o no que cada gobierno haya tenido. No se puede explicar cambios en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia si no fuera que el precio del petróleo se fue a donde se fue. Así es. Entonces, y eso no quiere decir negar de que en el caso de Argentina hayamos tenido decisiones de política económica o de política global acertadas y progresistas. Pero lo que uno no puede hacer es no darse cuenta que eso nos ha condicionado favorablemente. Y de eso es lo que dice Agustín, que desaprovechamos la oportunidad. Bueno, escuchamos a Michael Bublé interpretando una canción de Frank Sinatra, Come Fly With Me. Y seguimos con Javier Lindenboim y Agustín Salvia. ¿Y vos, Agustín, querías decir algo? Sí, yo quería agregar que dentro de esos por qué debíamos no solo pensar en la concentración económica y un Estado poco responsable y bobo en cuanto a su capacidad de intervenir y proyectar un desarrollo social, sino también a una sociedad que elige gobernantes, una sociedad cuya clase media construye opinión pública, y esa opinión pública de una clase media capaz de ser muy volátil en cuanto a sus decisiones, sus expectativas, muy poco comprometida con políticas de largo plazo, Así es. Con políticas de transformación, y con políticas progresistas efectivamente de cambio social. Entonces, este componente cultural no debemos también perderlo de vista. Es cierto que podemos tener pocos buenos ejemplos sobre los cuales apoyarnos a nivel de nuestros propios gobernantes, pero también nuestros gobernantes salen de estos sectores, de esa misma sociedad. Además, yo lo estoy viendo a diario, cuando el discurso político de los candidatos, y es genérico, o salvo honrosas excepciones, se basa sobre las encuestas.
han renunciado a ser dirigentes, a proponer una idea y a pelear fuerte por ella. Exactamente. Es decir, nos faltan estadistas, nos falta una cultura política capaz de poder producir estadistas. Lo que hace que el problema, que haya un grave problema institucional y cultural en términos de lo que significa cómo transformamos este Estado y cómo transformamos la sociedad. Hay necesidad de automirarse y también autocriticarse como colectivo, y esto también creo que es parte del desafío que se nos viene. Yo estaba pensando en pedirles a ambos, como hago siempre en este programa, algunas propuestas, pero Agustín ya empezó con una muy amplia dirigida a la sociedad entera y a un gobierno que también, creo yo, renunció de dar ejemplo de esto en los hechos, porque los discursos son buenos, pero en la política los hechos son lo concreto, ¿no? ¿Ustedes se animan a proponer algunas cuestiones, imaginando que un gobierno los llamara y les dijera, bueno, ayúdennos a pensar estos temas? A mí me sale naturalmente una primera. No te enojes cuando te llaman, No, se lo dije al entonces ministro del Interior, cuando en la transición entre el gobierno de Kirchner y el de Cristina, en esos días, tuve un encuentro fortuito en un canal de televisión con Aníbal Fernández. Ahí se estaba hablando, era fines del 2007, de los primeros meses del desaguisado cometido por el gobierno con las estadísticas públicas, cuando creíamos inocentemente que el cambio de gobierno que se daba en esos días iba a retrotraer la barbaridad cometida. Es decir, iba a ser mucho más institucionalista, digamos. Exactamente, que iban a desandar el camino de la intervención y de alguna manera más o menos elegante volver a construir la parte del Estado encargada de proporcionar las estadísticas públicas, hacerlo. Y fue acalorado el encuentro. De hecho nos sacaron del estudio, no estábamos en cámara, nos sacaron porque había una persona entrevistada en ese momento, y como término de eso saca una tarjeta y me dice, bueno, si usted tiene tan claras las cosas, le pido no un libro, deme 1 o 2 carillas que yo la hago llegar a donde corresponde. A los 3 días se lo mandé y a la semana le pregunté si había hecho algo con eso. No se puede decir por radio lo que yo imaginaba que pudo haber hecho con esa carta. Me dijo que sí, que había llegado a donde corresponde, por supuesto que no tuvo ningún efecto. Entonces, toda esta cosa que uno lo trata de poner un poco de humor para no dramatizarlo, pero refiere a la imprescindible necesidad que yo creo de revertir no solo la decisión general, sino lo que está en la cabeza de los miembros de este o de cualquier gobierno. Un viceministro de Economía, hoy diputado de la Nación, prohibió a los integrantes del Ministerio de Economía usar estadísticas que no fueran las proporcionadas por el INDEC, que finalmente ahora las tiraron a la basura. ¿Cómo se puede gestionar un Estado en esas condiciones? Lo atamos con alambre. Entonces me parece que esto, que para muchos colegas o amigos, especialmente muy cercanos a la mirada oficial, me han venido diciendo en estos años que eran cuestiones menores, creo que está lejos de ser una cuestión menor. Y yo eso la pondría en primer lugar. Sí, yo, tengo algunas ideas, pero habrá que desarrollarlas, y eso es tarea de la política. Sí es muy importante tener un mercado de trabajo mucho más integrado, para lo cual hay que llevar adelante políticas de creación de empleo y de articulación entre la economía informal y la economía formal, lo cual requiere de un proceso de subsidiariedad de los grandes grupos económicos hacia esas medianas, pequeñas empresas, a esos nichos de marginalidad económica, y a través de un Estado capaz de planificar también el desarrollo regional, de pensar políticas de desarrollo económico asociadas a políticas de desarrollo social. Creo que esto es una de las claves que no hemos tenido. Hemos tenido
políticas que se trabajan sobre las variables macroeconómicas, pero no políticas que operen sobre el desarrollo. Las perdimos con la dictadura militar de los 70, claro, con la destrucción que hubieron de nuestros planificadores del desarrollo económico. Obviamente hay que pensarlo en el contexto de la globalización, una economía distinta a los 70. Y nada más porque creo, corríjame si me equivoco, que en los 70 y durante la dictadura hubo una transformación muy grande de los grupos de poder económico, ¿no? Exactamente, una mayor concentración económica. Sí. Entonces, ese proceso hay que revertirlo con inteligencia y con una política orientada al desarrollo regional y de ese sector informal que tiene que ser incorporado a una economía más dinámica. Creo que un segundo punto debería ser cómo pensamos en políticas sociales integrales, no sectoriales, y operando sobre las áreas más vulnerables. Claro. Si tenemos ese 5% de familias y hogares en la extrema marginalidad, y que uno debería pensar que ahí, si uno le suma un 15% de población en situación de extrema marginalidad bajo distintas formas, debemos pensar en políticas territoriales capaces de articular lo que significa la entrega de un terreno, el desarrollo de un hábitat urbano habitable y digno, el avance de los servicios, educación rica para los sectores más pobres, salud rica para los sectores más pobres, políticas integrales que operen territorialmente. En ese sentido, hay una ley que exigía que un 30% de las escuelas fuera de doble escolaridad. Bueno, todavía ni se cumplió. No se ha cumplido. Entonces todo ese proceso debería ser articulado con políticas integrales, tal vez seguramente una coordinación. Hay grandes núcleos de problemática como es el área metropolitana y sin duda esta área metropolitana debería ser pensado de esa manera, con una política integral tanto de educación, salud, transporte, hábitat, ecología, medio ambiente. Todo esto hoy por hoy está totalmente segmentado, sectoralizado, aislado. Cada uno va por la suya. Y cada ministerio tiene su propia dirección, operando incluso en forma contradictoria. Creo que otro componente sería pensar una efectiva reforma progresista del Estado, ¿no? Capaz que el Estado asuma posibilidades de funcionamiento, el Estado nacional, provincial y municipal, capaz de llevar adelante políticas inteligentes. Un Estado con mayor densidad. Sí. Yo agregaría en esta esforzada síntesis e improvisación. Bueno, ustedes improvisados no son, a mí no me engañan. Dos cosas. Primero menciono los títulos y después veo si hay tiempo o no. Mucho no te va a quedar. Una cuestión es la cuestión impositiva. Sí. Brevemente, en la campaña del 99, el candidato triunfante decía que no se iba a salir del 1-1, pero sí se iba a hacer una reforma impositiva integral de carácter progresista. No la hubo. No. En el 2003 pasó lo mismo. El candidato triunfante dijo casi lo mismo y no la hubo. Y nadie puede decir que haya sido por carencia de poder en el ámbito legislativo. No, seguramente que no. Bueno, entonces, una cuestión es la cuestión impositiva, que tiene muchos vericuetos, no tenemos tiempo, pero creo que el tema está. La otra cuestión que yo pienso, desde el punto de vista de la mirada estratégica que convocaba Agustín, lo sintetizo en algo que a lo mejor parece técnico. La Argentina es un país que tiene una productividad media muy baja comparada con otros países. Necesitamos discutir cómo mejoramos la productividad media de la economía, para lo cual la inversión, etcétera, tiene mucho que decir. Pero no solo eso, también tenemos que discutir estratégicamente cómo se hace para que el mejoramiento de la productividad, que estamos lejos del centro, pero la productividad sigue mejorando internamente. Esa mejora de productividad, ¿cómo se distribuye? ¿Queda solo en el capital o se da parte al sector del trabajo? Si queda en el capital, como ha venido quedando prioritariamente, ¿ha servido para mejorar el aparato productivo o para incrementar lo que en otra época se llamaba el consumo suntuario, improductivo, etcétera? Es una discusión importantísima y hay herramientas. Yo alguna vez le planteaba a las autoridades del Ministerio de Trabajo por qué el Consejo Nacional del Salario, la Productividad y el Empleo no discute el tema de la productividad. Y no lo discute. Sí, yo creo... Sí, quería agregar algo en esta línea,
que es, creo que también un próximo gobierno debería convocar al campo intelectual, al campo profesional, al campo científico de todas las áreas científicas, no con el objetivo de cooptarlos, sino de incorporar su saber, su capacidad, porque es elevada, en función de esta formulación de políticas estratégicas. Necesitamos que haya un Estado inteligente, y ese Estado inteligente necesita justamente nutrirse del sector científico-tecnológico, que tiene enorme experiencia, no para ser, insisto, cooptado, sino para ser aprovechado. No para que le aplauda un INDEC destruido. Exactamente. Y también necesitamos que una enorme capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, de un voluntariado extraordinario que debería y podría ser convocado a una política coordinada de desarrollo social, en función justamente de pensar un país distinto. Bueno, yo creo que además casi sería obligación de este gobierno que va de salida convocar a todos los sectores, incluyendo a los políticos que van a tener que hacerse cargo del gobierno que venga, para tomar las que son medidas fundamentales, tanto estas como usted, y que van a necesitar muchos años. Es lo que, bueno, a falta de mejor denominación, uno llama política de Estado. Aquellas que alguien, el que siga va a tener que continuar. Yo pensaba, por ejemplo, sin que sea el ideal, como Fernando Henrique Cardoso en Brasil tomó medidas económicas, medidas sociales. Lula, que le ganó desde la oposición, prácticamente no cambió. Y las políticas sociales, al contrario, se intensificaron. Le faltará mucho todavía a Brasil, pero se ve como una continuidad, aun cuando el gobierno sea de signo diferente. Y esto hay que construirlo desde la política, y por eso creo que hay una cuestión, un problema, yo lo he vivido, entre lo que podríamos llamar clase política. Convocan a los especialistas, pero nada más que para mostrar que los tienen. Y eso es un lío. Ojalá ahora eso se esté cambiando. Si quiere comunicarse con nosotros, usted ya sabe, puede escribirnos a porqueprograma@gmail.com. Puede vernos también en el YouTube de la radio, en la 1110. Y yo me despido ahora hasta el próximo domingo a las 14 en la 1110, en este programa que se llama ¿Por qué? Y sigan en la 1110 con la vuelta al dial en 80 mundos.